La palabra cultura la usamos todos los días, ¿cierto? Pero si nos detenemos un segundo, ¿qué significa realmente? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en este concepto. Y es un viaje que nos va a llevar desde un museo lleno de arte hasta los gestos más chiquitos que hacemos sin siquiera darnos cuenta. Vamos a ver que la cultura es mucho, pero mucho más de lo que parece. Es, en el fondo, como el sistema operativo con el que funcionamos en sociedad. Para entenderlo bien, esta será nuestra ruta. Primero, vamos a ver la idea más común que tenemos de cultura. Luego, vamos a viajar a su origen, a esa pelea entre cultura y naturaleza. Después veremos cómo esa idea se multiplicó, cómo la entendemos hoy como un sistema de comunicación. Y para terminar, vamos a descubrir esos códigos invisibles que manejan nuestra vida cotidiana. Arranquemos entonces por el principio, la idea de cultura. Y lo primero que hay que entender es que, cuando usamos esta palabra, casi siempre estamos hablando de dos cosas bastante distintas que, curiosamente, viven bajo el mismo nombre. A ver, pensemos. ¿Qué es lo primero que se nos viene a la cabeza al escuchar cultura? Quizás un cuadro famoso, o un concierto, una biblioteca gigante. O tal vez pensamos en las costumbres, la comida, esa forma de ser que tiene un pueblo entero. Bueno, la respuesta es que ambas ideas son correctas y son parte de la historia de esta palabra. Por un lado está la cultura como, digamos, sinónimo de conocimiento o erudición. Es la idea de que alguien es culto porque sabe de arte, de literatura, de música clásica. Pero por otro lado está la visión que de verdad nos va a interesar hoy, la cultura como el modo de vida completo de un grupo de gente. Esta es la cultura que lo impregna todo, que está en cómo nos saludamos, en lo que creemos, en lo que nos identifica. Y esto nos lleva a la segunda parte. Cultura versus naturaleza. Para entender cómo llegamos a esta idea tan amplia, es clave viajar al origen, a una oposición muy fuerte que marcó el pensamiento occidental por siglos. La palabra misma nos da una pista gigante. Viene del latín cultus, que se usaba para la acción de cultivar la tierra. La metáfora era súper potente. Así como un agricultor trabaja el campo para que dé frutos, había que cultivar el espíritu humano para sacarlo de un estado que consideraban natural o incluso salvaje. Esta idea agarró muchísima fuerza en el siglo XVIII con la Ilustración. Se pensaba que había una sola cultura, así con mayúscula, la europea, claro, que se oponía a la naturaleza. Pero ojo, ya a finales de ese siglo, algunos pensadores como Herder empezaron a decir, momento, ¿y si cada pueblo tiene su propia cultura? Y ese caminito nos lleva hasta 1871, cuando el antropólogo Edward Tylor le da al concepto la primera definición científica que usamos hasta hoy. Y acá entramos de lleno en la tercera sección, que es clave. Un mundo de culturas, o lo que se conoce como el giro antropológico. Fue un cambio de mentalidad total, que nos hizo pasar de hablar de la cultura en singular a las culturas en plural. ¿Qué fue lo que provocó este giro tan grande? Pues en gran medida la expansión colonial europea. Cuando los europeos se encontraron cara a cara con sociedades y pueblos totalmente diferentes, se dieron cuenta, a las buenas o a las malas, de que su modo de vida no era el único, y mucho menos el único válido. Vieron que había una diversidad increíble de creencias, de costumbres, de formas de ver el mundo. Y aquí es donde la definición de Tylor se vuelve, fundamental. Fíjense en las palabras que usa. Aquel todo complejo. O sea, la cultura no es solo el arte, es todo. Y la parte más revolucionaria es cuando dice que son hábitos adquiridos. Esto fue un bombazo. Significaba que la cultura no es algo biológico, no viene en la sangre, es algo que se aprende, simplemente por crecer y vivir dentro de una sociedad. Con esa base, ya podemos saltar al siglo XX y a nuestra cuarta sección, la cultura entendida como comunicación. Acá aparece un modelo, el semiótico, que lo cambia todo al proponer que la cultura es, antes que nada, un sistema para crear y compartir significados. Desde la semiótica, entonces, la cultura es como el software que corre en nuestra mente. Un sistema operativo gigante, hecho de signos y códigos que un grupo comparte, y que nos permite no solo hablar entre nosotros, sino, más importante, darle sentido a todo lo que nos rodea. Sin ese software, la realidad sería un caos incomprensible. A ver, un ejemplo súper sencillo para que se entienda bien. Pensemos en la palabra mesa. La secuencia de sonidos, M-E-S-A, es lo que llamamos el signo. La idea que tenemos en la cabeza de un mueble con una tabla y patas es el significado. Ahora, la pregunta del millón. ¿Qué une a esos sonidos con esa idea? Nada. No hay nada en el sonido mesa que se parezca a una mesa.
La conexión es un acuerdo, una convención social. Ese es el código cultural que compartimos quienes hablamos español. Entonces, el punto clave es este, y es potentísimo. La cultura funciona como unos lentes a través de los cuales vemos el mundo. No tenemos un acceso directo, puro, a la realidad. Siempre le estamos interpretando, filtrando y hasta construyendo a través de estos sistemas de signos que aprendimos casi sin darnos cuenta. Y esto nos deja en la recta final, los códigos de la vida. Vamos a ver cómo todo esto, que suena un poco abstracto, está funcionando ahora mismo, en nuestro día a día, casi siempre de forma invisible. Porque claro, la cultura no está solo en el idioma, está en cómo usamos el espacio, el cuerpo, los silencios. La comunicación humana es un universo increíble de códigos que van muchísimo más allá de las palabras que decimos. Pensemos en algunos de estos códigos invisibles. La proxémica, por ejemplo, que nos dice qué tan cerca o lejos pararnos de otra persona para hablar cómodamente. Eso es 100% cultural. El ritmo de la charla. Si un silencio largo es incómodo o es normal, también lo es. Los gestos que hacemos con las manos, la ropa que elegimos para cada ocasión, todo eso está comunicando algo. Todo es parte de ese sistema de códigos que nos define. Y todo esto nos deja con una reflexión final. Ahora mismo, en cualquier interacción, hay decenas de códigos invisibles funcionando, reglas no escritas que seguimos sin pensar. Así que vale la pena preguntarse, ¿cuáles son esos códigos que moldean nuestro mundo? Porque es justo ahí, en esos detalles que damos por sentados, donde la cultura muestra su verdadero poder, moldeando en silencio cómo vemos la realidad y al final, quiénes somos.